Hola Mauricio, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estás? Mucho gusto, hermano. Muchas gracias por tomarte ese tiempo de hablar con nosotros aquí en Fundamental. Chévere, pues con gusto, siempre estamos a las órdenes. Me imagino que hay una diferencia muy marcada en lo que era tu profesión antes y post coronavirus. Sí, claro, o sea, yo creo que ajá, especialmente a mi profesión, pues ha cambiado radicalmente la dinámica y pues toda la atención que uno tiene que brindarle a un tema en específico y no tanto a evaluar capaz de la salud de toda una población o derivarse a los temas que para uno le parecen interesantes, ¿no? Hay saludistas que se dedican a investigar o gestionar enfermedades crónicas, otros salud mental, ¿no? Entonces, otros sistemas de salud o la organización de los servicios de salud. Y pues ahorita yo creo que la mayor parte de la comunidad está enfocada, o si no al COVID, en cómo el COVID está afectando sus áreas en las que son expertos. Entonces, creo que todos estamos volcados a eso. Así es. Ya en junio, el coronavirus se siente diferente. No sé si tienes la misma sensación. Ya me da, o sea, a pesar que se reportan en toda América Latina hospitales y un sistema de salud colapsado, no se siente la misma urgencia. Nos estamos acostumbrando a la nueva realidad, tal vez. Es probable que nos estemos acostumbrando y empezando no a comprender, sino a aceptar que hay un nuevo virus pues, entre la población, que está aquí probablemente para quedarse, que tenemos que esperar a que haya un medicamento específico, a que haya una vacuna específica, ¿no? Que tenemos que acostumbrarnos por un plazo mediano o un poco largo a que haya esto y a que todos pues estemos protegidos para volver a reencontrarnos con un mundo que era antes de esta pandemia, ¿no? Y les ha pasado a la humanidad a lo largo de la historia, le ha pasado esto, ¿no? No es, lo que pasa es que nosotros vivimos en este tiempo de la historia y pensamos que pues estamos viviendo algo inédito, nunca antes visto, pero en realidad la gente que se tuvo que enfrentar a la influenza fue algo totalmente nuevo y posteriormente se acostumbró a que la influenza es una realidad en medio de la humanidad, ¿no? Igual con el VIH, ¿no? Nos acostumbramos que los métodos de barrera, los métodos de protección como los preservativos son parte de la educación sexual que tenemos que tener. Entonces, la gente antes, ¿no? De generaciones pasadas veían la polio y era una cuestión normal ver a un niño con polio, a una persona con una discapacidad de sus extremidades porque contrajo polio en la niñez o en la adolescencia, era normal. Entonces, y se acostumbraba a la vida, se adaptaba a esa realidad. Entonces, esta es una pandemia que si bien no tiene una tasa de mortalidad tan alta, pues es un virus que probablemente esté para quedarse, ¿no? Y pues todos estamos aceptando esa realidad, ¿no? Que viene por fases. ¿Cuál tú crees que, o sea, tú dices que está para quedarse, creo que mucha gente ya lo está aceptando, que la pandemia no se va a ir. También que la vacuna no va a ser la solución. Tal vez puede prevenir, pero no va a erradicar la enfermedad. O sea, y esto yo creo que la gente lo está entendiendo, pero también es un poco difícil de controlar. Yo creo que estamos en la fase inicial recién, ¿no? De adaptarnos a esa nueva realidad, porque a pesar de todo, a pesar que nos estamos cuidando, la gente se sigue infectando. Eso parece que es un efecto dominó que es imposible de controlar. Eh, bueno, la dinámica de la pandemia algún día va a minorar y ya no va a ser considerado una pandemia, ¿no? Y eso, y si no hubiera vacuna en el futuro, eso pasaría algunos años. El mismo ébola, que hubo esa epidemia más o menos en el este de África, cuando Obama estaba en la administración, tomó más o menos unos 3 años en decir, bueno, la epidemia ha sido controlada en esa región. Entonces yo creo que la etapa de haber podido contener el virus y suprimirlo, pues ya pasó.
¿no? Entonces ya todos los países lo tienen dentro de su territorio, unos más que menos, ¿no? Entonces el virus respiratorio son muy escurridizos, pues no, especialmente porque este tiene una gran proporción de pacientes asintomáticos y eso es una de las cosas que complica bastante, pues, identificarlo, ¿no? Y saber quién nomás está contraído el virus. El problema viene dando, yo creo que el cambio en todos nosotros viene dando en aceptar que la pandemia no va a estar para siempre, ¿no? Una vez que ya haya hecho su labor el virus y se haya expuesto o haya una vacuna, pues aminorará mucho y será un virus más de tantos que tenemos como la influenza o como cualquier otro, ¿no? Entonces, y ahí volveremos prácticamente a la misma normalidad que estábamos antes. Y la vacuna, bueno, la vacuna nunca tiene una efectividad del 100%, ¿no? Pero yo creo, y los estudios que están saliendo hablan de una buena respuesta inmunológica que está ocasionando las vacunas que están experimentándose. O sea, los niveles de anticuerpos en sangre que están teniendo las personas voluntarias está siendo bueno. Entonces hay que averiguar cuánto tiempo duran esos anticuerpos. Entonces, probablemente tendremos vacunas contra este SARS-CoV-2, ¿no? Contra el COVID cada año, ¿no? Probablemente, así como nos ponen la de la influenza. No todos estarán exentos de no contagiarse, ¿no? Habrá una proporción pequeña como la influenza que se contagia y habrá gente susceptible que lastimosamente muere, pero nunca ya en la proporción que estamos viendo porque pues el virus se está exponiendo por primera vez. Y digamos que nosotros ya tenemos la vacuna incluso y que el siguiente año ya nos da, pero nos volvemos a contagiar, incluso su virulencia será menor porque los anticuerpos, se quedan unos anticuerpos que son los anticuerpos de memoria. Entonces esos anticuerpos de memoria se acuerdan de una infección pasada y más o menos tienen una idea de cómo combatirla, cómo enfrentarla. Entonces, pues sí, volveremos relativamente a la normalidad. Capaz se nos quede esto de no saludar, ¿no? En el mundo latino, en el mundo hispano se saluda mucho, se da muchos abrazos, muchos apapachos, ¿no? Entre la familia, entre los amigos. Y pues seguramente después de mucho tiempo ya eso se nos quedará como un hábito, ya no ser tan cercanos físicamente el uno al otro. Pero de ahí, pues sí, se volverá a la normalidad en gran medida, creo yo. Escuchar eso te juro que me da mucha esperanza, porque hay mucha información, ¿no? Y es Sí, como que no se sabe nada, como que la información está minuto a minuto. Uno dice una cosa, los medios tampoco contribuimos. Yo creo que es como difícil dar un pronóstico. Tal vez tú que estás adentro del sistema entiende un poco mejor, eh, pero para poder entender un poco más el tema de la vacuna, que me parece interesante, eh, ustedes tienen, o sea, pueden pronosticar el tiempo, porque se habla de 18 meses, se habla de más tiempo, ¿no? Imagino que una vacuna digamos, tiene la vacuna ya, hay que probarla, ¿no? Hay que hacer tests así es. y muchas cosas salen mal durante los tests, porque esta vacuna a lo mejor no puede aplicársela a todo el mundo, no va a tener la misma efectividad. Y eso demora, me imagino, el tiempo de pues, que la vacuna ya esté afuera, ¿no? En un país como Ujú. Estados Unidos, por ejemplo, que estamos hablando de que a lo mejor la vacuna necesitas 2 dosis, eh, cada persona va a necesitar 2 dosis, eso es lo que están diciendo, Ujú. y producir eso debe ser una locura. O sea, 2 vacunas para cada Sí. habitante en el caso de Estados Unidos, que es muy grande. Pero imagínate a nivel mundial, ¿en cuánto tiempo se va a poder hacer eso? Bueno, con relación es un problema grande, más o menos, que ya tienen que los gobiernos el sector privado irse preparando, que es todo esto del desarrollo, después la producción a gran escala y después la logística de transportar,
distribuir a toda la población, registrar cuánta cobertura se tiene. Entonces, pues sí, será complicado y tomará, yo creo que algunos meses, ¿no? Hay una propuesta de algunas vacunas que capaz necesiten dos dosis, ¿no? Todavía no se sabe y nada es seguro porque ni siquiera sabemos cuánto demora la inmunidad o sea, con el virus. O sea, la gente que ya se ha contagiado, que se contagió desde enero en China y pues febrero en Estados Unidos, aquí para allá por marzo, pues tienen inmunidad. Antes no sabíamos ni siquiera si desarrollaban lo suficiente inmunidad. Entonces sí, tienen inmunidad. Parece ser bastante efectiva, hacen anticuerpos que se llaman neutralizantes, o sea, que compiten con el virus en el receptor de la célula y no permiten que le invada a la célula, ¿no? Y así evitan el contagio. Entonces, los contagiados hacen buenos anticuerpos y al menos sabemos que por 3 meses, o 4 o 5 meses, que es el tiempo que ha pasado, pues están protegidos. Inicialmente había toda esto de las reinfecciones que se decía en un momento, ¿no? Que se están reinfectando, que ha pasado 20 días y otra vez dio positivo. Ahora se sabe que probablemente se deba a residuos del virus por la prueba, porque la prueba detecta fragmentos del virus. Entonces, algún antígeno o algún fragmento del virus es el que todavía quedaba, pero no necesariamente significa que el virus esté completo y pues esté activo o causando una infección. Entonces, probablemente no era muy cierto o en mínima cuantía esto de las reinfecciones. Entonces, sabemos que hay inmunidad, que la inmunidad les protege al menos de estos 5 meses y lo único que podemos hacer es compararles con los otros tipos de coronavirus, ¿no? Entonces, si le comparamos con el SARS, con el MERS o con los dos coronavirus, hay uno que se llama UK1 y otro que se llama UR43 o CR43. Esos dos coronavirus son los que suelen causar el resfriado común, ¿no? Y el SARS y el MERS, pues fueron mucho más letales, ¿no? Pero se controlaron por sí mismos, ¿no? Por su alta letalidad. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que, o sea, se puede identificar en sangre anticuerpos hasta 2 años en esas infecciones. Pero no necesariamente el hecho que tú identifiques anticuerpos o 2 años después significa que realmente tiene la capacidad de evitarte una infección o de combatirte una infección. Entonces, hay anticuerpos que son capaces de hacerlo, entonces esa eficacia de combatirla es lo que no sabemos. No sabemos si es 6 meses, un año o año y medio, ¿no? Entonces, probablemente, pues el coronavirus se pondrá la vacuna con la influenza, ¿no? Que es cada año. Entonces, incluso se puede unir la misma vacuna y en la misma que te inyectas la influenza, también te inyectarás la del coronavirus, ¿no? Entonces, probablemente se deba, o sea, probablemente sea eso y pues hay muchas personas que están luchando para la vacuna y es complicado, pero ya tenemos esquemas de vacunación en los países. Entonces, casi siempre, por ejemplo, el Ecuador sabe empezar en septiembre y hasta alcanzar el cobertura que más o menos alcanza, se demora entre 6 a 8 meses, digamos, ¿no? Entonces tenemos que pensar que los países ya tienen algo de experiencia en vacunación y que tomará algunos meses, ¿no? Entonces la persona, yo ya me imagino, las personas festejarán el día que diga ya hay vacuna y ya se van a dar otra vez contra el suelo sabiendo que tienen que esperar 6 meses, 8 meses, ¿no? Porque lo que pasa es que la comunicación es inmediata, ¿no? Recién salió esta comunicación de que hay un medicamento que es eficaz para bajar la mortalidad, que es la dexametasona. No, pero la dexametasona es un corticoide. Entonces solo se utiliza para los pacientes que están críticos, ¿no? Entonces ya yo advertía y decía, pues ojalá no vayan a las farmacias a comprarse dexametasona y a tomarse preventivamente, ¿no? Como se hizo con la hidroxicloroquina, después se vio que no tenía ningún efecto. Entonces a veces se da un titular, pero el titular obviamente por sus características es muy específico, muy corto, quiere llamar la atención, la gente no ahonda en la noticia y
eso fue lo que pasó, ¿no? La hidroxicloroquina ya pensaban que era preventiva y mucha gente se fue a comprar. He visto fake news, que también es un problema, ¿no? El dióxido de cloro, que aquí en Ecuador lastimosamente se ha defendido mucho por gente que no tiene mucho el aval científico o políticos. Y la dexametasona, pues hay que siempre aclararles que es para los pacientes que están en terapia intensiva y es para que su sistema inmune, o sea, disminuye el sistema inmune, lo aminora y es para que esta cascada de citoquinas que se llama, pues no dañe más los tejidos, ¿no? Y las personas puedan verse beneficiadas de su cuadro clínico. ¿Tú has escuchado o has visto casos cercanos de personas que hayan ingerido estos medicamentos que salen Bueno, por han ahí? reportado muchos casos. Yo, sinceramente, he cumplido casi a cabalidad la cuarentena, ¿no? Mi trabajo como salubrista se ha dedicado mucho a la investigación, el reporte, la docencia, entonces he estado no he tenido mucha necesidad de salir a campo, ¿no? A la primera línea de defensa por el momento. Y, y sé de casos, porque reportan casos de la hidroxicloroquina, entonces te dicen, la hidroxicloroquina realmente tiene un gran efecto, a mí me fue espectacular, ¿no? El problema es que, claro, son lo que se llama un nivel de anécdota, ¿no? Entonces, la evidencia científica tiene como una pirámide, ¿no? Donde hay algo, hay evidencia que tiene mucho mayor valía que otra, ¿no? Y pues la opinión de alguien, así sea un experto o una anécdota de un grupo de pacientes, pues no cumple, pues, cumple el nivel más bajo de calidad de la evidencia, ¿no? Una evidencia se construye a través de estudios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Ecuador notarizaron, que es algo rarísimo notarizar, ir a un notario y notarizar una investigación de un grupo que defendía el dióxido de cloro, ¿no? Lo notarizaron, ¿no? Tratando de darle mayor legitimidad, incluso judicial, a su investigación, diciendo que sí, que en efecto habían administrado hidroxicloroquina, no me acuerdo, a 60, 80 pacientes y casi el 100% se había recuperado. ¿Cuál era la cuestión? Que ese estudio lo único que hacía es observar a las personas que se les administraba el medicamento. Y tú lo que tienes que hacer es un casos y controles, o sea, ver gente que le das el medicamento y coger otro grupo con las mismas condiciones y darle un placebo o no darle nada y compararlos entre los dos. Porque en gran proporción el COVID se resuelve solo, ¿no? Entonces no puedes decir si realmente hubo un beneficio o no, porque hay muchas personas que se sienten enfermas, se quedan en su casa, están con una tos severa, digamos que hasta les falta, se sofocan un poco y después se resuelve. Entonces, esa anécdota que yo podría dar como paciente recuperado no significa que sea algo estadísticamente demostrable. Entonces, ese viene siendo el gran problema, ¿no? Y yo creo que una de las lecciones que ojalá la humanidad tenga es que tenga mayor gusto y apego a la ciencia, ¿no? Porque es en este enfoque a la ciencia en donde nos beneficiamos mucho, incluso para entender no solo la medicina, hasta las ciencias políticas, el derecho, o sea, tener una mente metódica, científica y pues incluir eso en la educación, que acá en el Ecuador nos falta mucho ese tipo de educación, pues es muy beneficioso. Creo que eso es una gran lección que está dejando este virus, ¿no? ¿Tú qué crees que nosotros como región, vamos a hablar, no mundial, pero como región, hemos aprendido en estos 6 meses con la pandemia? Bueno, tratando de América Latina, supongo. Sí, Bueno, yo creo que hemos tenido muchas lecciones incluso de vida, ¿no? O sea, si soy específico para la región, ¿no? Hemos visto la falta de transparencia y de calidad democrática que tienen nuestros países, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos morgues llenas donde no se, no se reporta, se les reporta a los muertos con enfermedades similares al COVID, pero no se los reporta para que estos
nos vayan aumentando las estadísticas. En el Ecuador hubo un subregistro de defunciones que no se lo reportaba tan bien, ¿no? Se lo decía, mira, estamos tomando este número de muestras, después dijeron, no, lo que pasa es que estas solo son muestras tomadas, no son pruebas realizadas, ¿no? Hoy después las pruebas realizadas de repente bajó de un día a otro el número de pruebas, entonces todo el mundo se preguntó qué pasó y te dijeron, lo que pasa es que estábamos uniendo las pruebas rápidas con las pruebas de laboratorio, entonces parecía que hubiera más pruebas realizadas. Entonces, entonces vemos que la salud pública se ve muy influenciada por los sistemas democráticos, por la seriedad en la política, por la estabilidad de las emociones, por la libertad de prensa. Entonces yo creo que es algo que en Latinoamérica hemos visto, ¿no? Los gobiernos en gran medida nos han defraudado, ¿no? Algunos, como Nicaragua, un pensamiento mágico, ¿no? Donde su esposa y el señor Ortega, pues decidieron no hacer nada y esconder las cifras. Igual en Brasil, el señor Bolsonaro está en total negación de lo que está sucediendo. Y ahí pues, En México, perdón que interrumpa, México me parece también increíble porque en México están dando fechas, o sea, obviamente envueltos en una o utilizados con una agenda política, o sea, el tal fecha ya se acabó. así es. Entonces, qué hace el sistema, por ejemplo, ustedes que representan al sistema de salud pública, cuando tienen una cifra y cuando tienen un gobierno que les dicen, lo reciben, pero dicen, o sea, eso es ilegal, obviamente. Claro, es ilegal, ¿no? Pero hay que entender que América Latina, por ejemplo, yo hoy por hoy no estoy dentro del sistema de salud ecuatoriano porque voluntariamente pues decidí no estarlo y dedicarme un poco a la parte privada o independiente. Pero América Latina son economías que están sumamente debilitadas, donde hay un gran porcentaje de desempleo y donde los profesionales, a veces con grandes títulos, se encuentran haciendo actividades comerciales o improvisadas para, pues, para vivir su día a día, ¿no? Y sostener a su familia. Entonces, cuando alguien tiene un empleo dentro del sector público y te dicen, reporta esto, ¿no? Porque te puedes quedar sin empleo. Eso es una amenaza pues seria, seria para la persona, porque tiene hijos, gente, yo todavía no los tengo, entonces he tenido esa ventaja de hacerme a un lado, pero obviamente yo pongo, me pongo en la situación de mis compañeros y esta gente de los gobiernos simplemente te pones espada de Damocles en la cabeza y te dice, pues si no haces esto, te da a entender, si no haces esto, si no reportas más o menos, si no te ajustas a lo que son mis intenciones políticas, pues simplemente, pues probablemente tu futuro se vea más comprometido. Y pasa en Estados Unidos incluso, ¿no? A pesar de tener un sistema de investigación sumamente vigoroso, igual pasa, la política igual se entromete en la salud pública, ¿no? Y vemos que los sistemas donde la salud pública está más fortalecida son en las democracias más fuertes, donde los poderes son independientes, donde los políticos son muy serios en sus cosas. Entonces, o sea, vemos en, por ejemplo, Inglaterra, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, República Checa, España, Francia, ¿no? Los países escandinavos. Entonces, ahí vemos que la respuesta fue mejor y que se respeta mucho, pues, lo técnico, ¿no? Entonces, lo político, lastimosamente, todavía en nuestros países y en otros muchos más se impone de manera que daña pues la calidad de vida de las personas, no solo en la salud pública, en lo económico, en la educación, en todo. Y pues América Latina ya tiene años de esta degradación, digamos, incluso en sus valores, en su identidad, ¿no? Entonces, pues América Latina o la parte hispana, ¿no? Porque hay todo un bagaje de historia hispana que no se nos cuenta. Toda la parte hispana realmente necesita hacer una especie de rescate de sus valores,
¿no? Para poder ver cómo cambia el rumbo. Ahorita lo que la pandemia mostró es la necesidad de cambiar las cosas. Es un continente totalmente desequilibrado por el narcotráfico, por la corrupción, por los políticos. Entonces, pues era obvio que la pandemia iba a azotar con más fuerza pues nuestra región, ¿no? Y simplemente eso es lo que está dando y todavía nos falta lastimosamente mucho por bregar, ¿no? En esta pandemia. O sea, me imagino también que eso es lo que pasa mucho en Latinoamérica. Se han tomado, digo, en todo el mundo se han tomado sabemos lo que hay que hacer y lo que no hay, y Ujú. lo que no hay que hacer De lo que sirve, y lo en que lo que sirve. nos sirve. Entonces, el distanciamiento social era en principio la recomendación, pero claro, o sea, el distanciamiento social no puede extenderse por tanto tiempo, especialmente en América Latina, donde, o si no sales a trabajar, no comes. ¿No? Así es. No todas las casas tienen la misma realidad. Entonces, eso me imagino que también acelera la propagación del virus y ahora, hoy por hoy, me parece que Latinoamérica, América Latina ya es como El el epicentro. epicentro de la pandemia, ¿no? Así es. Bueno, América Latina es la región más desigual del planeta Tierra, ¿no? A pesar de que tiene gente muy preparada, eh, pues un sentido bastante importante de comunidad, de familia, ¿no? Todavía eso se ha conservado, pero pues la política y toda esta corrupción pues nos ha devenido a esto y en realidad no es lo mismo pasar la cuarentena en tu departamento, con internet, con comida, es lo que se llama las determinantes sociales de la salud. La calidad de vida y la salud de las personas se determina no solo por el sistema de salud, por los hospitales, ¿no? Sino se determinan por tus condiciones de trabajo, por el clima, por las leyes que te imperan. Entonces, pues la salud tiene un amplio espectro de influencia, ¿no? Y se ve influenciada por estas condiciones. Entonces, ha sido dramático para ciertas personas, ¿no? Gente que vive en México, por ejemplo, tiene más del 50% de la economía, me parece que mucho más del 50% de la población es pobre, ¿no? Y me parece que el 60-70% es de economía totalmente informal. Aquí en Ecuador, 25% pobre y la economía informal igual rebasa el 50%. Entonces la gente vive del día a día porque no puede ahorrar, ¿no? Acá ha habido escándalos que parecen de novela de narcotráfico, ¿no? Un joven haciendo contratos millonarios en los hospitales de la Seguridad Social, ¿no? Vinculado a una familia de un expresidente que intentó, se le descubrió, ¿no? Millonario, ¿no? A sus, me parece que 30 o menos de 30 años, totalmente millonario, con propiedades en todo el mundo y pues su avioneta se estrella en la frontera del Ecuador con Perú tratando de escapar. Entonces hemos visto cosas medias dantescas, ¿no? Y mientras eso pasa, mientras la gente se da sus lujos, las élites políticas, hay venezolanos, ¿no? Migrantes venezolanos que se cruzan a pie y que hemos podido ver aquí para volver a su país desde Perú o desde más abajo a Venezuela a pie con niños pequeños, ¿no? Se les puede pedir a ellos mascarilla y que se cambien la mascarilla y que se laven las manos si ni siquiera tienen lugar donde hacer sus necesidades básicas. Entonces lo que se ve es mucho sufrimiento, mucha desigualdad, mucha corrupción, ¿no? Y mucha apatía, a pesar de que el latinoamericano por sus valores pues siempre ha sido muy querendón, ha extendido la mano, pues, pero eso no se refleja en su clase a veces empresarial o política, ¿no? En sus élites. Entonces, hemos tenido esas realidades, los pobres son los que más golpeados están siendo, son los que agolpan los hospitales, son los que llenan las morgues, ¿no? Sus familiares, ¿no? En Guayaquil, que fue una catástrofe, los familiares se contagiaban porque vivían en un cuarto, 7 personas, 8 personas, entonces se contagiaban todo, ¿no?
Hay, hay una chica de clase media, no de bajo recurso, clase media alta, pero que perdió a 5 familiares en una semana. Entonces, y esas cosas, entonces hay que entender que así como el virus no ve clase social, no ve nada y no respeta y simplemente se expone, así nosotros deberíamos entender la sociedad, ¿no? No, somos todos seres humanos y todos tenemos familia, aspiraciones, sueños, y pues eso se debe respetar y eso debe ser enarbolado y debe ser traducido en la política, que es lo que no está pasando hoy por hoy. Claro. Mauricio, volver a la oficina. Volver a las oficinas, yo creo que ya se está, en algunos lugares ya la gente está acudiendo otra vez a sus lugares de trabajo. ¿Qué tan seguro es esto? Depende del lugar, ¿no? Y ahí viene una cuestión, que es la bioseguridad que deben tener los espacios laborales. Primero, la primera recomendación es, si tienes las capacidades tecnológicas y sus actividades no tienen que ser meramente presenciales, el teletrabajo es una muy buena opción, ¿no? Y si tienes la capacidad de hacerlo y tu empresa, especialmente para profesionales, abogados, no incluso médicos que pueden hacer teleconsultas, pues que esta sea la oportunidad para vernos obligados a digitalizarnos más y hacer más fácil la vida, ¿no? Entonces, primero eso, ¿no? Para que la economía no se vea tan golpeada. Y lo segundo, cuando vuelves a tu entorno laboral, los planes de bioseguridad, se están haciendo protocolos en los países y pues esas directrices generales se tratan de seguir para empresas, para restaurantes, para cines, ¿no? El inconveniente es que cada empresa tiene un espacio arquitectónico diferente, tiene un número de empleados diferentes y actividades diferentes, entonces pues no se les puede agrupar en un mismo grupo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que ver? Primero, si tú puedes mantener tu distancia física en tu entorno laboral. Y después, tiene buena ventilación. Si es un espacio totalmente cerrado, pues no es conveniente, ¿no? No es conveniente, ¿no? Si no hay una ventana, no hay un aire acondicionado, está totalmente cerrado y pues o pones muy pocas personas en ese espacio o les pones barreras de protección o simplemente pues consideras otras opciones. Entonces la ventilación es muy importante para poder regresar al entorno laboral. Entonces tienes que ver tu espacio físico. Hoy se sabe que a través de superficies el contagio no es mucho, ¿no? Entonces nosotros inicialmente en la pandemia, incluso yo desinfectando las fundas, los zapatos y todo, puede ser un complemento y una ayuda, pero realmente no es No. tan significativo las superficies al contacto con la persona. Entonces, primero el uso de mascarilla, ¿no? Si estás solo en un lugar, no tiene sentido el uso de mascarilla, porque estás solo, ¿no? O si estás al aire libre, con suficiente espacio, puedes prescindir del uso de mascarilla. Pero si estás en un espacio cerrado, donde no tienes suficiente distancia física y hay gente, tienes que usar mascarilla, ¿no? Además, tú le utilizas mascarilla por el otro y tú esperas que el otro lo utilice para no contagiarte a ti. Entonces, la mascarilla le protege al otro. Eso nunca hay que olvidarse. O sea, si yo voy caminando por la calle y voy sin mascarilla y viene alguien, me la subo. Eso está bien. O sea, si viene alguien y si va a pasar muy cerca, la posibilidad de contagio es poca porque va a pasar. Digamos que pasa en bicicleta o que pasa trotando, ¿no? El contacto, o sea, el nivel de exposición, el tiempo que tuviste con esa persona que pasó en un aire libre es tan corto que tu nivel es poco. Pero eso no significa que tosió muy cerca, que cuando ya se iba a Ya, ahí encontrar está. cerca tuyo y probablemente te pueda contagiar, porque más que la saliva al hablar, que también puede contagiar, eh, eh, las gotas que salen de la tos, del estornudo, pues esas tienen una cantidad de partículas del virus mucho mayor. Entonces, si alguien te tose cerca
así sea, por un momento puedes contagiarte, ¿no? Pero sí depende mucho el tiempo en que te ves expuesto. Si alguien pasó muy cerca tuyo, pero fue un segundo, 2 segundos, pues probablemente No no, pasa no nada. haya, no haya ningún problema, ajá. Pero si tú ves un lugar donde realmente hay muchas personas que tú no puedes controlar, lo ideal es que nos acostumbremos, al menos en la etapa de pandemia, a utilizar mascarilla, ¿no? Entonces, pues incluso una de tela, no tiene que ser una quirúrgica estándar, una mascarilla de tela, un buff para estos buffs que se llaman para hacer ejercicio o una de algodón confeccionada en la casa es suficiente para minorar pues la distancia que tú expides estas microgotas en la saliva, pero sí pensar que los otros en espacios cerrados tienen que usarlas porque son los otros los que te protegen a ti, ¿no? Y claro, ya cambia mucho el tema para cuando se trata de cajeros o de gente que realmente tiene que tener contacto con personas diferentes todo el día, ¿no? Entonces de ahí sí ya cambia medidas de protección, un panel les puede ayudar, ese tipo de cosas. Pero lo más importante, ventilación, espacio físico, lavado de manos, ¿no? No lavado de los objetos, porque uno realmente no puede controlar. Aquí yo he visto cosas increíbles, ¿no? Aquí en tiendas populares, se chisguetea con alcohol hasta los sueltos de las monedas, ¿no? Y después te entregan los sueltos de las monedas, no tiene sentido. Para eso, coges los sueltos de las monedas, te guardas y te limpias con gel alcohol y tus manos están bien. Entonces, el lavado de manos, muy importante, y saber lavarse las manos, porque la gente piensa que un chorrito de agua y un poquito de jabón, no fregado en el dorso y en la palma es suficiente. Realmente el virus, lo que hace el jabón es diluir o disolver una capa de grasa que tiene el virus. Entonces, para que tú puedas disolver esa capa de grasa y le desactives el virus, necesitas fricción, ¿no? Entonces, tienes que friccionar tus manos. Entonces, necesitas fricción, mínimo unos 20 segundos, ideal unos 40 segundos. Entonces, es largo ya cuando lo haces, ¿no? A lo que uno está habituado, 20 segundos contados bien es largo, ¿no? Y uno tiene que Claro, acostumbrarse. yo recuerdo como una vez estaba ya en la cama, ¿no? O sea, ya la psicosis de esta, ¿no? Estaba en la cama y por alguna razón eh, me toqué la nariz adentro me entró un pánico, brother. Salí corriendo al baño y me puse el desinfectante de manos en la nariz. No, o sea, esto es una locura, ¿no? Esto es una locura y especialmente cuando, claro, al principio decían, había una información sobre cómo se contagia, pero luego comenzaron a salir más. Ujú. ¿Qué es lo último que se sabe? Creo que incluso Estados Unidos sacó como un estudio, una guía de como lo último que se sabe de las formas de contagiarse del coronavirus, ¿no? Y lo que tú hablas, o sea, hablar acerca de una persona, reírse, eh, no necesariamente puede ser con una tos o con un estornudo, hay otras formas también. Así es. Y tocar cosas tampoco, o sea, es que si yo lo toco y ahí está el virus, si yo me lavo las manos, se acabó, ¿no? De hecho, ir al baño. Ir al baño se ha encontrado virus en las heces fecales. Entonces, ir a baños públicos que no tienen una tapa, ¿no? Pues si tú tuvieras a alguien contagiado ahí y que jaló la válvula y cuando jale la válvula se expiden a veces aerosol de agua con heces fecales y ahí tuvieran las partículas de virus, pues es ideal tener una tapa y uno a veces tiene una tapa pues en su baño, ¿no? En los domicilios. Pero Entonces, ¿cómo, si tú vas a un baño público, ¿sí? Y pasa lo que tú dices, te cae las partículas, ¿dónde? O sea, ¿cómo te contagias? es un aerosol, así como cuando O alguien sea, tú lo estornuda. respiras y chao. Claro, el rato que jala la válvula, se mueve el agua y se levanta un aerosol. Y ese aerosol, digamos que, no, que estuvo ahí alguien que estaba infectado, ¿no? Que tenía una carga viral alta y que tiene presencia de virus en el pues tienes más riesgo incluso en baños
públicos de uso masivo, ¿no? En tu baño no, o en el baño de un amigo, pues no tiene sentido. Pero tienes más riesgo en eso que hablarte con alguien a distancia. Entonces, esas son una de las recomendaciones de la CDS, de la CDC, que sí, que son pequeñas cosas que la gente no sabe, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vas a utilizar baño, ideal que tenga una tapa, ¿no? Y tú, pues, antes de jalar la válvula, pues cierres el baño y pues no, no tendrás ningún problema. Y de ahí lavarte las manos, porque hay Mm. momentos claves para lavarse las manos. La gente, muchos expertos te han dicho, lávate lo que más puedas. Entonces la gente se ha lavado cada 10 minutos y tiene las manos hecho pedazos. No, no, ya una alergia de contacto por tanto jabón en las manos. Y pues la idea es, a veces esos conceptos hay que clarificar. Si estás tú dentro de tu casa, pues, y no has salido, no tiene mucho sentido que te estés lavando la mano cada cierto tiempo, a menos que cojas algo nuevo, ¿no? Obviamente antes de cocinar, después de comer, después de ir al baño. O sea, esos son momentos claves en la vida que uno siempre debería lavarse las manos. Entonces, pero hay gente que ha tomado esto con mucha fervorosidad, se está lavando, pues quedándose en la casa, se está lavando y lavando y lavando y lavando. Entonces, es para los espacios públicos, es cuando tú sales Mm. y no estás en lugares que tú controlas su aseo, ¿no? Entonces, te vas al banco, te vas a una tienda, lleva tu Yo, alcohol gel y... claro, yo creo que, por ejemplo, para un hombre eh, es más fácil controlar eso, ¿no? Pero, por ejemplo, una mujer, no sé si te ha pasado, pero tienen que ir al baño y tienen que ir al baño, o sea, Claro, y creo que eso es un tema de más riesgo. Nosotros podemos aguantarnos, o por último, qué sé yo, es más fácil, ¿no? Para una mujer se claro. complica un poco más. Sí, se complica. Entonces hay un poquito de más riesgo en baños de uso masivo, o sea, en baños públicos grandes, ¿no? Preferible hazlo en tu casa o en algún lugar seguro. Pero, y si lo haces, pues ojalá, o sea, revisa que tenga un tapa donde tú puedas no tener problema. Los ascensores, por ejemplo, si tú ves un ascensor y se meten 4 o 5 personas, no tiene sentido. No, Espera al siguiente, baja, sí. ¿no? O utiliza las gradas, ¿no? Pues los Y la ascensores, mascarilla en el ascensor siempre, ¿no? sí, sí, siempre. Son lugares cerrados. ¿Qué se sabía de los asintomáticos y cómo ha evolucionado esta información? Porque es muy interesante lo que pasa con los asintomáticos. Sí, bueno, en cuanto a la evolución de la información, sí es un poco complejo porque la gente piensa que la ciencia determina un estudio algo y ya es palabra tallada en piedra. Entonces, cuando la ciencia va investigando más y otros estudios van poniendo en tela de duda algo que fue anterior, porque la ciencia está en constante debate, ¿no? Pues de ahí nace el conocimiento. Entonces, la gente dice, uy, pero si ya dijeron algo y ya no sirve, ¿no? Entonces ya se están contradiciendo, ya la OMS no sirve, ya nada sirve, ya estos políticos, estos científicos realmente no. Entonces es a veces no comprender que la ciencia tiene una dinámica, tiene su tiempo, tiene su complejidad y que la ciencia también se equivoca, ¿no? Y cuando se equivoca pide disculpas incluso. Y, y eso más que nada, ¿no? Entonces, con relación a eso, cuál era la pregunta? ¿De qué tema era? Los asintomáticos. Ah, los asintomáticos. Inicialmente los asintomáticos se pensó que era un número mínimo. Se pensó que era un 3 a 5% cuando recién estaba empezando esto, ¿no? Mientras otros países fueron aumentando su capacidad diagnóstica, me parece que Islandia fue el que mayor número de test logró por tasa, o sea, por 1.000 habitantes o por millón de habitantes, se dieron cuenta que los asintomáticos son muchos más, muchos más. Entonces, algunos países, depende mucho del número de test que hagan, pero algunos países reportan el 25%. De hay otros que reportan casi el 40% de asintomáticos, ¿no? Entonces, la OMS tuvo unas declaraciones un poquito,
que se confusas, ¿no? Entonces dijeron que los asintomáticos transmiten, después que los asintomáticos no transmiten. ¿Qué es lo que realmente quiso decir la OMS, que tuvo que corregir y explicarlo mejor? Que los asintomáticos sí pueden transmitir, pero transmiten poco, no transmiten mucho. Los que sí transmiten más son los presintomáticos, o sea, los que todavía no debutan con su primer síntoma, una fiebre, algo así, y 2 o 3 días antes de debutar con un síntoma ya pueden transmitir. Esos sí son más, contagian más que los asintomáticos que durante toda la permanencia del virus no, ni cuenta se dieron de que había. Y hay otra cosa, hay unos sujetos que con sintomatología o incluso asintomáticos tienen una carga viral altísima. Estos se llaman en inglés super spreaders. Entonces, normalmente un caso puede contagiar a 2 o 3 personas, ¿no? Entonces, y ahí cada uno contagia 2 o 3 más y se va volviendo pues un crecimiento exponencial de contagios. Pero hay ciertos sujetos que se llaman super spreaders, o sea, que pueden esparcir el virus, que pueden contagiar de 14 a 15 personas sin ningún problema. Ha habido casos que contagian a 40, ¿no? Una sola persona, porque tiene una carga viral en su saliva tan alta que realmente pues las gotas que expide pues contagian. Entonces, lo ideal para la gestión de la epidemia hubiera sido que todos los países hubiéramos podido identificar a estos super spreaders, ¿no? Y eso que pasó con Sur Corea. Sur Corea iba muy bien hasta que una super spreader fue a una misa cristiana, ¿no? Me parece que era de algún culto cristiano de minorías, pero que se aglomeraron, ¿no? Y estas personas fueron a una segunda misa y ahí empezó un brote en Surcorea que les obligó a cuarentenarse cuando lo tenían todo controlado. Y se debe a este tipo de personas que no sabemos cuántas son, cuál es el porcentaje de super spread, pero sabemos que existen, porque incluso aquí un grupo de colegas auspiciados por la universidad fueron al oriente amazónico del Ecuador y encontraron gente con una carga viral altísima que no tenía ni siquiera síntomas. Entonces, estas personas existen y pues son un peligro para el nivel de contagio, ¿no? Qué locura. Y claro, o sea, ahora los asintomáticos, pues claro, como su nombre lo indica, no tienen síntomas, ¿no? Entonces, cuando tú estás en las calles de las ciudades y vas a cualquier lugar, lo primero que hacen es que toman la temperatura, pero si no tienes síntomas, no Así sirve de es, mucho tomar la temperatura entonces, ¿no? así es. Y no siempre te da temperatura. La fiebre da en el 80% de los sintomáticos, pero sabiendo que digamos que hay un 25 o 40% de asintomáticos, pues nunca les van a detectar con la temperatura. No está de más, ¿no? Hay gente que dice que no, que en los aeropuertos no, ni siquiera hay que tomar la temperatura, pero en realidad estas cámaras térmicas o esta temperatura de láser que te toman sí han podido identificar contagios. Entonces, sí es bueno, sí es una medida, pero no es una medida 100% efectiva. Digamos que de 10 contagiados, capaz se te escape uno o dos, ¿no? Porque son asintomáticos. Entonces, pero es una medida que sí debería implementarse porque ha habido algunos aeropuertos ya que se dan cuenta de un paciente con COVID por fiebre, No, ¿no? lo que yo no puedo entender es como si alguien sabe que tiene síntomas, insiste y van. O sea, es una locura, ¿no? O sea, hay algunas personas que no, bueno, no se puede juzgar, pero digo, no les importa, pero si saben que, aun sabiendo que lo tienen, van de todas maneras. No, aquí en el Ecuador ha habido evidencias claras de gente que no tiene nada de empatía ni conciencia social, ¿no? O sea, que vive para sí misma. Ha habido casos de pacientes que se han escapado del hospital sintiendo sofoco, ¿no? Y que no han podido ni recorrer 2 cuadras y ya se han sentado en la vereda, ¿no? Sin poder respirar, sabiendo que tienen coronavirus. Ha habido
una familia, me parece que era de Cuenca, que se tuvo que aislar obligatoriamente en un hotel, y pagaron para salirse del hotel, ¿no? Y cada uno irse para sus casas. Eh, y así se ve, incluso otra familia que se había ido con un abogado a poner una acción de protección contra el Estado porque le obligaba a respetar una cuarentena porque podían estar contagiados, no venían de vuelos. Entonces sí ha habido, la humanidad lastimosamente ha derivado en un egoísmo y en un individualismo que nos coge con los pantalones abajo en el caso de una epidemia, porque la epidemia eh, uno la combate con solidaridad y siendo empático con el otro, ¿no? Y cuando los lazos de colaboración entre los seres humanos se afianzan, es cuando pues la humanidad muestra su mejor cara y pues las epidemias incluso pues dan un paso atrás. Pero en este mundo tan individualista, tan egoísta, ¿no? Y que se promueve a veces ese tipo de valores, pues tenemos estos casos, ¿no? Y han causado daño y seguramente han causado muchas muertes alrededor del mundo. Las compañías, volviendo al tema del trabajo presencial, las compañías que están haciendo, obligando a sus empleados a ir, les están dando pruebas de COVID antes de ingresar a los lugares. Y ahora mi pregunta es, yo tengo 10 empleados, les hago prueba de COVID, todos negativos, perfecto, pero yo no sé lo que pasa al siguiente día, porque hoy puedo ser negativo, pero me voy a Así es, relacionar con más gente, ¿no? así Entonces, es, tendría que hacerme una prueba todos los días. así es. Bueno, aquí viene la cuestión. Primero hay que saber qué pruebas se realizan, ¿no? Porque yo he visto aquí un montón de protocolos descabellados de bioseguridad que incluyen planes de detección de pruebas, ¿no? Entonces le contratan a una empresa o pues dicen, pues no necesito ningún experto a pesar de que mi empresa es grande y pues un brote me obligaría a cerrar la empresa por bastante tiempo. Me dicen, pues yo puedo. Y yo he visto estudios jurídicos donde eh, fumigan en las terrazas de exteriores. No tiene sentido pues fumigar en el exterior, ¿no? De la empresa. O he visto que te toman la prueba PCR, ¿no? Te hacen el hisopado nasal, les hacen a todos, salen negativos y ya nunca más. O sea, ya pueden volver a trabajar, me gasté $120 en la prueba, que más o menos es lo que vale aquí, y pues ya trabajen, ¿no? Entonces, de repente no se dieron cuenta el rato en que hubo un positivo y les infectó al resto, ¿no? O solo realizan pruebas, o solo realizan pruebas rápidas, entonces sale una prueba rápida que tiene un gran margen de error, las pruebas rápidas, y ellos mismos se perjudican, porque dicen, salió una prueba rápida, pues creen que es como la PCR, pues nos encerramos todos, entonces la actividad laboral otra vez se ve afectada, a veces por una mala decisión, por no tener conocimiento médico. Entonces hay pruebas rápidas, por ejemplo aquí ha habido una avalancha y las autoridades que regulan sanitariamente, pues que regulan el mercado sanitario, han hecho de la vista gorda y permitieron una avalancha de pruebas rápidas, ¿no? Entonces, pruebas rápidas de China, de Surcorea, de Ámsterdam, de todo lado, ¿no? Sin aval científico, algunas con FDA, algunas sin FDA, algunas que te decían que eran tipo de FDA. Y las Entonces, venden por Facebook, ¿no? las venden por Facebook, ¿no? Entonces te dicen, te viene con tu combo de mascarillas y tu cámara desinfectante, o sea, se ha vuelto una especie de emprendimiento personal, ¿no? Entonces, no tiene sentido. Entonces, aquí hay, me parece que casi 100 pruebas rápidas, ¿no? Que no se ha hecho una clasificación para ver realmente cuáles tienen una buena eficacia. Entonces, con esas se están haciendo muchas empresas. Entonces se hacen con esas, y lo peor de todo es que se hacen con esas, y cuando sale un positivo, tampoco la Autoridad Sanitaria Nacional pues recoge esa información. Entonces no tienen ni idea dónde están los contagiados. Entonces ha habido una descoordinación, ¿no? Todo una panesca, ¿no? Una paella ahí de situaciones que no se entiende. Entonces una prueba rápida se serviría para un primer tamizaje. Si vas a iniciar labores, ¿no? Primero
si puedes evitarlo y puede gente estar en la casa, pues que lo esté. Si vas a iniciar labores, tienes que hacer un cronograma. O sea, tienen que estar todos y si no tienen que estar todos, pueden separarse por grupos, unos de la mañana, otros de la tarde, ¿no? Unos una semana, otros otra semana y esa semana que queda, ese grupo que no fue hizo teletrabajo. O sea, se puede distribuir las actividades y si no se puede y si la gente tiene que ir, está muy bien. Háganles una prueba al iniciar las labores, pero sepan que 2 a 3 días después de tú recibir contacto con alguien, ya puedes contagiar a otro. Entonces, digamos que el lunes te hiciste la prueba y tienes el resultado y estás perfecto, ¿no? O hiciste el domingo y el lunes ya puedes ir a trabajar, ¿no? El lunes te puedes contagiar, ¿no? Si tú no te cuidas, 2 o 3 días ya para el jueves, ya capaz ya puedes contagiar a alguien, ¿no? Y el domingo recién presentar síntomas. Entonces, en esa semana, pues es el compromiso de los empleados que tienen que cuidarse en esa semana que van de lunes a viernes, tienen que cuidarse. Y lo ideal, en el caso ideal, sería hacer una prueba de tamizaje, de prueba rápida cada semana, o mínimo cada 2 semanas para detectarlo rápidamente. Pero lo ideal sería tener la temperatura para todos, pero hacer un tamizaje a todos, no se puede hacer una muestra representativa. En Guayaquil, en Quito le están haciendo a una representación de todos los pasajeros que llegan. Entonces yo digo, llegan 1000 y les hago a 100, ¿no? Entonces esto no es un estudio, es control Ah, de fronteras, entonces no tiene sentido. por supuesto. Entonces la ideal es hacerlo a todos, al menos pruebas rápidas, si es en una empresa, Cada si tienes, semana. claro, si tienes los medios, hazlo de manera semanalmente, mínimo cada 2 semanas, ¿no? Hazlo y si te sale una positiva, esa ya cumple, no necesariamente es que es positivo, porque hay muchos falsos positivos, esa cumple para que le hagas un PCR y sepas si realmente es un caso confirmado y pues apliques todas las medidas que algún técnico te tendría que dar de aislarle a las personas que estuvieron en contacto laboral con estas personas, informar a las autoridades, informar a la familia, explicarle cómo tiene que cuidarse la persona, ¿no? Para evitar el mayor la afectación a su empresa, ¿no? Porque estas empresas, si no buscan asesoría de bioseguridad, pues cada quien hace según su percepción, su entendimiento y pues a veces hemos visto ya en otros países que hay brotes, ¿no? Tengo entendido que la procesadora de carne Tyson en Estados Unidos tuvo un brote inmenso, ¿no? Y además es algo delicado porque procesaba carne y tuvo que cerrar varios días. Entonces son pérdidas económicas Claro, descomunales. pero creo que sí, eso es una de las cosas que estaban criticando porque decían, bueno, muchas empresas se rehúsan a hacerle pruebas semanales o diarias a sus empleados, Ujú. porque, bueno, por el costo, pero el costo realmente de no hacer esto, de estar cerrado o estar, sabes, con una operación minimizada, es mucho mayor Así es. al de invertir en pruebas semanales, por ejemplo. Así es. No, es muchísimo mayor. Cerrar tu empresa, tener que cerrarla un mes, 2 meses sin tener cero actividad, pues es mucho mayor a coger, hacerle unas pruebas rápidas cada semana a un grupo de personas y pues estar con la tranquilidad de que pues en tu empresa se está cumpliendo todo y que tu riesgo es mínimo. Pues, pues el daño económico es mucho menor si haces Claro. las cosas bien. Gimnasios, hermano. Gimnasios es un tema delicado, bastante delicado, porque tú en el gimnasio, primero es muy molesto que alguien en el gimnasio tenga una mascarilla, ¿no? Porque exhala, inhala, a veces el CrossFit, por ejemplo, es una actividad muy demandante, ¿no? Entonces, sumamente incómodo para la gente, ¿no? La capacidad de los gimnasios probablemente debería ser ver el espacio físico, ver la ventilación, si se puede hacer, si pueden convertirlos en áreas, hacer gimnasio al aire libre, mucho mejor, si pueden tener buena ventilación o acomodar su ventilación mucho mejor. Ya no veremos esas escenas de caminadoras, ¿no? Que se ve mucho en Estados Unidos, incluso
toda la fila repleta de caminadoras después de hacer el trabajo pues tan cercanas, menos de 1 metro, ¿no? Probablemente sería cada tres, saltándose, ¿no? Tener una distancia mínimo, ¿no? Para cuando se exhala mucho y incluso hasta, o sea, realmente uno exhala de manera muy profusa cuando hace ejercicio, pues al menos 3 metros, con buena ventilación, ¿no? Entonces, pues eso, entonces es delicado el tema de los gimnasios, ¿no? Entonces, se puede hacer, cada gimnasio tiene su realidad, pero tener, por ejemplo, un grupo de clientes fijo, ¿no? Que tú puedas tamizarles de vez en cuando y saber que pues todo está bien donde ti, pero es un tema delicado, gimnasios cerrados, es un tema delicado, bares, discotecas, son negocios que realmente están teniendo pérdidas impresionantes y que todavía falta algún tiempo en que puedan volver a sus actividades normales, lastimosamente. Sí, bueno, hay mucha gente, tengo muchos amigos que tienen gimnasios o se dedican pues son personal coaches y toda esta cosa y están desesperados también, ¿no? O sea, como, Sí, o sea, es muy difícil. Creo que es muy difícil tanto para los empresarios, tanto para la gente común y corriente, y también muy difícil para ustedes tener que observar y ver varias cosas. Los gobiernos que no ayudan, la ciudadanía que no colabora por, ya sea por ignorancia, ya sea por, desesperación también. por desesperación. Entonces, la gran pregunta es, ¿en cuánto tiempo vamos a normalizar todo esto? ¿En cuánto tiempo sale la vacuna y en cuánto tiempo vamos a normalizar esto? Vamos a aprender realmente a vivir con el coronavirus. Creo que lastimosamente el ser humano no le gusta planificar, ¿no? Entonces no es previsivo. Entonces el rato que recibe el golpe y la lección de vida, la mayoría de nosotros es cuando aprendemos, ¿no? Cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? Y eso pasa incluso a nivel individual y también pasa a nivel colectivo. Entonces, nosotros ya sabíamos que venía una pandemia, sí. Entonces, muchas teorías de la conspiración han dicho, uy, que Bill Gates ya sabía, que dijo hace ni sé cuántos años. Todos los salubristas o la gente que se dedica a salud pública tenía conciencia de que los virus existen, de que salen de vez en cuando, de que mientras más calentamiento global es hay un ambiente que prolifera más, que hay mayor riesgo de que estos virus muten, que mientras las grandes urbes urbanas van extendiéndose, ¿no? Al campo donde están animales que cargan estos virus, el contacto entre el ser humano y estos animales, pues hay más riesgo de estas mutaciones, de estos saltos evolutivos de los virus. Entonces, ya sabíamos que tarde o temprano, y va a haber otra en el futuro también. O sea, hay que decirle a la gente, va a haber otra en el futuro. ¿Qué es lo que se planeaba desde salud pública, ¿no? Y que más o menos se veía construyendo, que era aumentar los lazos colaborativos internacionales, multinacionales o entre países, para que si África, digamos que no tiene la capacidad del sistema de información o los medios, pida ayuda y Estados Unidos le brindó ayuda, los países desarrollados le brindaron ayuda y muchas organizaciones internacionales como la ONU, la OMS o la Cruz Roja, lo que les es ayudarles a afianzar sus sistemas de información, de alerta temprana. Y la idea era que ni bien salga un virus, sea identificado rápido, ¿no? Que un gobierno sea transparente en decir, ¿saben qué? Acaba de abrir un brote, ¿no? Entonces, la importancia de que haya gobiernos democráticos, ¿no? Porque los gobiernos autoritarios, pues callan, ¿no? Y no quieren ser culpados de nada y prefieren tapar todo. Que haya una alerta temprana, que los sistemas de colaboración y investigación alrededor del mundo se afiancen, que los gobiernos tomen, o sea, que la salud pública y que los salubristas seamos escuchados, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo estuve alertando sobre control de fronteras desde febrero,
desde inicios de febrero. Y ninguna autoridad quiso escuchar a ningún experto, éramos pocos los que en ese momento advertíamos, ¿no? Y después, ya cuando vino el primer caso, lo primero que se recomendó es aumentar ya desde ya, pues la capacidad diagnóstica, ¿no? Afianzar los laboratorios, hacer redes colaborativas, coordinarlos entre sí y a ver cómo se puede también, o sea, entonces la política y los sistemas democráticos tienen que profesionalizar mucho la salud pública. La salud pública es muy importante. Entonces yo creo que ahora la gente ya ha entendido que sin salud pública no hay nada. No hay ni economía, no hay ni diversión, no hay ni entretenimiento. O sea, la salud pública es la base para que la sociedad se pueda desenvolver, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros tengamos, digamos que algún día la viruela muta, vuelve la viruela, ¿no? Y todo nuestro sistema de salud se vería afectado. Antes, ¿no? Cuando no había ciencia, ¿no? En épocas antiguas, por ejemplo, las tribus aborígenes de América, no se le ponía nombre al hijo hasta que pase cierta edad, porque se pensaba que no tenía mucho sentido ponerle nombres a tus hijos si probablemente le dé la viruela, ¿no? Entonces, así ha sido el avance de la salud pública. Vivimos 3 o 4 veces más esperanza de vida, ¿no? Antes la gente se moría a los 25 años, ¿no? Ahora vivimos 3 veces más, 4 veces más. Pero lastimosamente la pandemia esta nos agarra en un momento bastante delicado, porque la colaboración que había, ¿no? Nos agarra en una guerra comercial entre China y Estados Unidos, donde los lazos diplomáticos que nos hubieran servido para rápido alertar, para que no haya ningún tipo de intención de taponar las cosas para pedir ayuda, pues no funcionaron, ¿no? El programa este de alerta temprana que Obama lo hizo después de la elección del ébola también fue desfinanciado, ¿no? La OMS ha sido constantemente desfinanciada, se ha apoyado incluso en China, que es un problema, se ha apoyado en China para tener financiamiento, ¿no? Bill Gates es uno de los mayores grandes aportadores, no es culpa de Bill Gates, es culpa de los estados que no, pues, que no toman en serio la importancia de la salud pública global. Entonces, todo esto, o sea, se juntó todas las condiciones para que haya esta pandemia. ¿Y qué es lo que a uno más le duele como salubrista? Es que pudo haberse evitado. O sea, que todo esto con un buen sistema de información, con mucho mayor transparencia, con responsabilidad, con buena colaboración entre los países, pudo haberse cercado, probablemente pudo haberse suprimido el virus o tenerlo muy controlado en probablemente capaz solo en China o en pocos países, y pudo haberse contenido y no estuviéramos viviendo pues probablemente todo lo que estamos viviendo ahora. Sí, completamente de acuerdo contigo. Ahora lo único que nos queda es seguir informándonos, seguir informando también responsablemente y, y bueno, yo diría atacar, atacar las partes más débiles que tenemos con este problema del virus, que no es el virus en sí, sino es cómo nosotros estamos viviendo y qué estamos haciendo para, para, para prevenir la propagación de la pandemia, ¿no? Así es. Y tenemos que pensar en el mañana también, ¿no? En el sentido de que mucha gente está dejando de ir a los servicios de salud eh, porque saben que ahí es un mayor riesgo de contagio. Entonces, mucha gente que puede sentirse mal está dejando de ir. Entonces, muchas personas utilizan menos los servicios de salud. Y para cuestiones básicas como el cáncer, por ejemplo, el cáncer tiene un mucho mejor pronóstico cuando se detecta rápidamente. Entonces hay muchas personas que están retrasando esa atención porque dicen, pues espero a que pase este momento de crisis, ¿no? Y claro, no se les juzga, está muy bien, pero probablemente cuando pase la pandemia vamos a ver otra epidemia que será de la epidemia de los diabéticos, hipertensos que no pudieron tener sus controles, la gente con cáncer que se detectó muy tardíamente, ¿no? Entonces se Claro. nos viene, es una cuestión de mucha, es un esfuerzo de largo aliento.
que tenemos que hacer todos, ¿no? Y entender que si no gestionamos bien esto, pues mayor será la afectación económica. Si los políticos no son responsables, incluso su capital político se va a venir abajo. Si la salud pública, si se le sigue mirando hacia un lado, pues o vamos a vivir graves consecuencias sociales en Estados Unidos, en América Latina, en Europa, y después vamos a vivir probablemente un mayor riesgo a que esto suceda nuevamente y capaz con un virus pues más letal, ¿no? Este no es el peor escenario que nos pudo haber tocado, pudo haber sido escenarios mucho, mucho peores. Entonces, concientizar que la solidaridad, pues la seriedad en las cosas, la empatía, los valores, eliminar la corrupción, pues, realmente servir a la gente cuando uno está en puestos de toma de decisiones es la cumbre de la humanidad, ¿no? Es la civilidad de la humanidad. No vivimos en una burbuja. Tampoco vivimos para servirle a un colectivo, ¿no? Como piensan muchos, pero tampoco vivimos en una burbuja donde nosotros podemos desarrollar la vida sin que nos interese el resto, ¿no? Es así, la vida no es así. Así es. Querido Mauricio, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Fundamental, por compartir tu conocimiento y por educarnos. Y bueno, gracias, hermano. Gracias a ti, hermano, y pues qué gusto saludarte, que espero que todos estén bien en la casa y que todo esté bien por allá, y pues un saludo a toda la comunidad hispana en Estados Unidos, ¿no? Que son una parte elemental de la esfera hispana que es muy importante en el mundo. Así es. Bueno, gracias y estamos hablando pronto. Gracias.